¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya comenzamos a acompañarnos en este nuevo capítulo de Pineduca al Aire, donde vamos a tener una conversación muy importante y un tema que se ha venido conversando durante varios meses, pero ahora ya al menos podemos decir que se está empezando a instalar esta conversación en las familias a nivel público. ¿De qué? Del retorno voluntario a clases presenciales. Estamos junto al ministro de Educación, Raúl Figueroa, para poder conversar de este tema. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias por esta conversación que nos va a permitir despejar dudas, probablemente ir generando, como tú dices, conversaciones adicionales que yo creo que son tan importantes. Claro, ministro, porque justamente se empiezan a generar ciertas dudas respecto a esto. Es importante ir aclarando cómo va funcionando esto de los protocolos, cómo está funcionando en los colegios, también de las mismas comunidades, cómo se realiza esta conversación previa antes de que se empiecen a abrir las salas de clase. Por ejemplo, lo que pasó hoy día en Pirque, ministro, vimos que algunos establecimientos, los padres empezaron a mandar a sus hijos, se hizo una inducción. Cuéntenos cómo fue la experiencia, lo que ocurrió hoy día en la región metropolitana. Claro, es bien importante lo que pasó hoy día específicamente en la comuna de Pirque, porque es la primera comuna de la región metropolitana que vuelve a abrir las puertas de sus escuelas después de una tan prolongada suspensión de clases presenciales. Recordemos que a lo largo de todo el país tenemos ya del orden de 60 establecimientos que están funcionando en una lógica de presencialidad, son como 200, un poco más, las solicitudes que se están tramitando y por tanto, desde ya de un tiempo a esta parte hemos visto cómo distintas comunidades, siguiendo los pilares del plan, que luego vamos a conversar, la seguridad, la voluntariedad, la gradualidad, han ido retornando a esta experiencia escolar. En el caso de Pirque, es bueno despejar algunas dudas, porque lo que vimos hoy día, primero es una cosa positiva, y es que los establecimientos municipales de la comuna volvieron a estar disponibles para, de acuerdo a este plan que establece estos criterios de seguridad sanitaria, volvieron a estar disponibles para sus alumnos. Y por supuesto, el regreso a las clases presenciales es voluntario. Y eso significa que los padres tienen que ir conociendo, observando, de alguna manera se tienen que ir recuperando las confianzas. Llevamos mucho tiempo con las clases presenciales suspendidas y por lo tanto lo primero es valorar el esfuerzo que han hecho los asistentes de la educación, los profesores, las profesoras, los directivos, el sostenedor, el alcalde Cristian Balmaceda, que yo creo que ha jugado un rol muy importante en esto, de tomar la decisión, luego de un trabajo con la comunidad, de volver a abrir las puertas de la escuela. Lo segundo es que esa disposición permite que los alumnos vayan. Voy a decir algo que es muy obvio, pero que es importante decirlo. Si la escuela está cerrada, es imposible que aunque quieran ir los alumnos, puedan hacerlo. El primer requisito para que puedan siquiera ir pensando en volver a las clases presenciales los alumnos es que la escuela vuelva a abrir sus puertas. Eso es lo que vimos hoy día en la comuna de Pirque. Y, por supuesto, de una manera gradual, porque además no es para todos los alumnos, sino que para algunos niveles, se van aproximando y vamos a estar expectantes de cómo esto evoluciona en los próximos días. Yo creo que van a ser cada vez más los padres que vayan. También hoy día había mucha expectativa de la prensa. Lamentablemente eso también genera un obstáculo. Los papás en el fondo no quieren exponer a sus hijos, entonces yo ahí creo que también es bueno hacer un llamado a que estos procesos los vayamos tomando con calma, evitar tanta expectativa porque puede ser contraproducente para las propias familias que también están, y esto es evidente, con un justo temor. El COVID ha instalado un temor en la ciudadanía, hemos tenido todos que tomar muchas medidas a las cuales no estábamos acostumbrados y por lo tanto el cierre de las escuelas fue una de esas medidas. Volver a abrirlas obviamente significa estar con una predisposición de tomar los resguardos en la sala de clases. Todo eso de a poco es paulatino, es gradual. Por lo tanto, en síntesis, vemos los días de Pirque, yo no lo veo como una cosa negativa, todo lo contrario. Lo veo como una cosa muy positiva, que esas escuelas vuelvan a estar abiertas, disponibles, y de a poco, bajo la lógica de la voluntariedad, que es central, los alumnos se vayan acercando. Ahora, ministro, uno ve también lo que ocurre en Pirque, porque es una zona que es rural, en la región metropolitana, está un poquito más alejada de las grandes urbes, y se ve también que es muy similar a lo que ha ocurrido en regiones, donde este proceso de ingreso es paulatino, llegan 5 o 6 alumnos por establecimiento educacional. Entonces,
uno puede decir que es dentro de lo esperable, en cierto sentido, viendo y tomando en consideración los ejemplos que hemos visto en regiones. Por supuesto, lo que hemos visto a lo largo del país es que los establecimientos que han vuelto a abrir sus puertas lo han hecho primero en forma gradual. Eso ya significa que lamentablemente no está disponible para todos los alumnos, sino que solo está disponible para alumnos de los cursos que van abriendo. Se ha privilegiado en general tercero y cuarto medio, o séptimo y octavo, dependiendo de si es una escuela que llega hasta octavo o un liceo con enseñanza media. Y bajo esa lógica, la experiencia ha sido precisamente que son grupos acotados de alumnos, que además es lo que permite que se cumpla con los protocolos sanitarios, y en la medida que llegan más se van adecuando y tomando otras medidas para ir ampliando el aforo del establecimiento. Por lo tanto, es normal. Vamos a empezar a ver cosas a las cuales no estamos acostumbrados. Lo primero es que vamos a empezar a ver que los colegios se vuelven a abrir, lo que ya pasa a ser, y es lamentable decirlo, a lo que estamos muy acostumbrados el año pasado, digamos, hoy día pasa a ser una novedad, que un colegio esté abierto para que los alumnos puedan. Eso es una primera cosa. Lo segundo, vamos a ir viendo también cómo los apoderados se van incorporando a los establecimientos, a través de sus alumnos, obviamente, en la medida que tienen la tranquilidad, que se han tomado los resguardos sanitarios, que esa seguridad se transmita. Por eso, y ahí quiero también hacer un punto. Así como es voluntario, creemos que es muy importante darle la posibilidad a quienes desean ir de poder efectivamente hacerlo. Y me parece que no es adecuado lo que hemos visto en algunas zonas donde se busca obstaculizar la posibilidad de quienes voluntariamente quisieran acceder al establecimiento. Aquí hay que respetar la libertad, y la libertad tanto del apoderado, que por muchísimas razones a lo mejor prefiere no enviar a su hijo al colegio, como también la de aquel apoderado que se siente tranquilo, se siente seguro y quiere que su hijo recupere la experiencia escolar. Todas las alternativas son válidas. Lo que no es válido es imponer una sobre otra. Ministro, estamos conversando con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, respecto a este retorno voluntario a clases presenciales. Ministro, tenemos algunas dudas de que han planteado los mismos padres y apoderados. Nos han mandado sus videos de todo el país para que vayamos también despejando estas dudas, para ir aclarando también este paso a paso. Buenas tardes, señor ministro. Mi nombre es Claudio Pinto, de la región de la Araucanía, y mi consulta es cómo se van a cumplir los protocolos de salud en un colegio o en una sala donde hay muchos alumnos. Claro. Bueno, efectivamente, nosotros elaboramos junto al Ministerio de Salud protocolos que son muy exigentes de los requisitos que deben cumplir los establecimientos a la hora de volver a abrir sus puertas. Esos protocolos dicen relación con normas de higiene, normas de organización, de limpieza, de desinfección. Para ello también hemos entregado apoyo material para que los colegios puedan cumplir esas exigencias. Y una de las exigencias dice relación con el distanciamiento físico. Lo que dice el protocolo es que en la sala de clase los alumnos deben tener un distanciamiento adecuado, que se ha definido en 1 metro, y deben además usar mascarillas. Y por supuesto, dependiendo, Chile tiene 11.500 colegios, por lo tanto la realidad es muy distinta. Algunos tienen salas grandes, otros pequeñas, algunos tienen más alumnos por sala, otros tienen menos. El promedio de alumnos por sala en Chile es de 30 alumnos. Y lo que se hace es que se le entrega al colegio toda la flexibilidad necesaria para que lo puedan cumplir. ¿Y eso en qué se traduce? En que se distribuyen las salas de clase, primero como se hace por niveles, en forma gradual. Por ejemplo, si entran solo los cuartos medios, bueno, tiene en la práctica todo el establecimiento para poder distribuir a esos alumnos. Eso ya es una alternativa. Si quisieran concentrarse un poco más, se pueden hacer turnos, dobles jornadas. Un grupo va en la mañana, otro grupo va en la tarde. O bien, un grupo va, por ejemplo, los lunes y martes, otro grupo va los miércoles y los jueves, y el viernes se destina a los que necesiten mayor apoyo. En fin, un sinnúmero de combinaciones, teniendo siempre claro que el cumplimiento del protocolo sanitario es lo más importante, y por tanto lo que nos vamos a asegurar nosotros es que esas combinaciones permitan dar cumplimiento a esas exigencias. Y que, en definitiva, lo que hoy día más importa es que en la medida que los colegios se vayan abriendo, los alumnos vayan recuperando una experiencia escolar que va mucho más allá incluso de los aprendizajes. Hay todo un tema de contención socioemocional,
de acompañamiento, de que los alumnos vuelvan a encontrarse, de que puedan sociabilizar, de que los alumnos de cuarto medio, por ejemplo, terminen su ciclo escolar, que tiene que ver mucho con el desarrollo socioemocional de los jóvenes. Por tanto, esa es la idea, y en ese sentido experiencias intermedias, turnos, dobles jornadas, lo que sea necesario. Ministro, y también, bueno, poniéndonos en el caso de algún papá que tenga la pretensión de mandarlo, dice, bueno, tengo igual cierto temor a mandarlo, yo a lo mejor yo soy adulto mayor, entonces me complica que mi hijo vaya al establecimiento educacional, lo cuidado, tengo el computador, tengo todo como para que pueda quedarse en la casa. ¿Qué pasa si no decido mandarlo? Bueno, cuando hemos dicho que el plan de retorno es voluntario para las familias, significa precisamente eso, que, dicho de otra manera, no están obligados los apoderados a enviar a sus hijos a un colegio que abre, y que por lo tanto el sistema de educación a distancia debe mantenerse. Los establecimientos deben asegurar que están disponibles tanto para las familias que vuelven como para aquellos que se mantienen en sus hogares, y por lo tanto desde ese punto de vista no hay ninguna consecuencia, digamos, más allá de la consecuencia evidente de beneficiarse o no, de reencontrarse con los compañeros, de volver a la presencialidad, pero en términos de sanciones u otro tipo, ninguna. Ahora, ministro, también quería preguntarle respecto a lo que tiene relación de cómo se está apoyando desde el Ministerio de Educación a las comunidades, porque muchos, claro, empiezan a sentir de los profes, por ejemplo, voy a volver, pero voy a tener mi mascarilla, voy a tener el alcohol gel, las mismas comunidades también se preguntan eso. Claro, nosotros desde el Ministerio de Educación, con el apoyo de la JUNAED, hemos diseñado un kit de apoyo sanitario, que son elementos de protección, mascarillas, escudos faciales, mascarillas para todos los alumnos, escudos faciales para todos los profesores y asistentes de la educación, alcohol gel, termómetro, cloro, artículos de limpieza y desinfección, de tal manera que pueda cada establecimiento que decide volver a abrir tener los elementos que le permitan cumplir con los protocolos sanitarios. Algunos de estos elementos son reutilizables, como las mascarillas, los escudos, otros son de un solo uso, como obviamente el alcohol gel o el cloro, pero es un apoyo importante, son del orden de 11.000 millones de pesos que se han invertido para que jardines infantiles y colegios tengan estos materiales de apoyo para cumplir con los protocolos sanitarios. El ministro Fabiola Echeverría también tiene una pregunta, la vamos a revisar ahora. Mi pregunta es, ¿algunos de los niños que van a regresar a presencial regresan con temor e inseguridad? ¿Hay algún plan que tengan preparado para la contención emocional de estos niños? Claro, la contención socioemocional de los niños es fundamental. En ese sentido, estamos trabajando en distintas aristas. Primero, en un diagnóstico integral de aprendizaje, que es un instrumento de evaluación que pusimos a disposición de todo el sistema escolar, para que cada escuela pueda identificar cuál es el nivel de aprendizaje con el que están sus alumnos, pero también cuál es, a qué nivel de afectación están desde el punto de vista socioemocional. ¿Para qué? Para que cada escuela pueda también, con el apoyo del Ministerio, diseñar planes de trabajo en la contención, en el apoyo y en el aprendizaje socioemocional de los alumnos, que obviamente es un tema fundamental siempre, y este año, porque todos nos hemos visto muy afectados. También estamos trabajando en la misma línea en lo que se llama la bitácora docente, que es un instrumento de trabajo para que los profesores puedan también ellos contar con una herramienta de autoaprendizaje en aspectos socioemocionales, lo que les permite a ellos tener, en el fondo, una contención socioemocional que también merecen, y poder transmitir eso mismo a sus alumnos, porque si el profesor no está bien desde ese punto de vista, también va a ser muy difícil que lo transmita a sus propios alumnos. Ministro, también hay un plan de nivelación pensando en los meses que van quedando. Al principio se hablaba como una especie de acordeón que se iba ajustando a medida que se iba acortando un poco también el año académico. ¿Cómo se está trabajando eso? Bueno, este mismo diagnóstico integral de aprendizaje decíamos que tiene dos patitas. Uno, lo que tiene que ver con lo socioemocional, otro, lo que tiene que ver con el nivel de aprendizaje que tienen los alumnos, que obviamente es muy distinto entre unos y otros, porque algunos tendrán
mejor conectividad, otros tendrán mayor capacidad autónoma para atender de sus hogares, y por tanto, lo más importante aquí es que apenas se vuelve, se pueda nivelar y generar también un reforzamiento. Los meses que quedan se van a destinar, obviamente, a reforzar ciertos elementos. Nadie pretende que en lo que queda del año se pase, uno podría decir como toda la materia que no se pasó, no se trata de eso, sino que reforzar algunos aspectos que son centrales. Hicimos un trabajo de priorización curricular, que es el que tú señalabas, Sebastián, que opera como un acordeón, ¿cierto? Se comprime o se expande dependiendo del tiempo que se tenga en la sala de clase para poder poner foco en algunas áreas específicas. Por ejemplo, los más pequeños tienen que aprender a leer, los adultos, por ejemplo, en la formación técnico, digo adultos, los jóvenes mayores, digamos, tienen que terminar su formación práctica, los que están en liceos técnicos profesionales. Un 37% de la matrícula de tercer y cuarto medio está en liceos técnicos profesionales. La formación práctica ahí es muy importante, no la están pudiendo completar adecuadamente. Entonces, según cada nivel, cada necesidad, se llevan adelante iniciativas para poder nivelar, reforzar y, en definitiva, mitigar al máximo los efectos del COVID. Ministro Freddy Cid, de otra parte de nuestro país, también tiene una pregunta, la vamos a escuchar ahora. Hola, ministro. Mi nombre es Freddy Cid, soy de la región de la Araucanía y quería hacerle una pregunta. ¿Qué sucedería en el caso de que un alumno o un profesor se contagiara de COVID-19? ¿Hay algún protocolo establecido para tratar ese tipo de casos? Saludos. Claro, muy buena pregunta la de Freddy, porque obviamente se pueden volver a abrir los colegios, pero hay que estar muy claro que eventualmente habrá que tomar algunas medidas más restrictivas, a lo mejor a nivel solo de la sala de clase o incluso del establecimiento completo. Y es importante transmitir eso. El hecho de que se abra un establecimiento no significa que no haya que estar preparado para que eventualmente ese mismo establecimiento se tenga que volver a cerrar, ya sea parcialmente o en su totalidad. Si se llegase a enfermar un profesor, lo que se hace es aplicar todos los protocolos de trazabilidad primero. ¿Y eso qué significa? Ese profesor en particular debe ir a cumplir su tratamiento médico, obviamente fuera del establecimiento. Todos quienes han tenido contacto estrecho con él también. Y eso podría derivar eventualmente en que, por ejemplo, algún nivel del establecimiento que abrió se tenga que suspender por un tiempo y eventualmente, si es necesario, volver a suspender las clases presenciales en todo el establecimiento, si así lo indica la autoridad sanitaria. Ahora, respecto al tema, ministro, de la repitencia, porque muchos se preguntan qué va a pasar con la repitencia, las clases online valen, no valen, tienen una nota, por ejemplo, las clases online. También hay un tema que se preguntan los papás. Claro, lo primero, lo más importante es que hoy día más que nunca la aproximación a las soluciones locales es muy relevante. O sea, no es razonable para un país tan diverso que se tomen medidas únicas, entendiendo que las realidades son muy distintas. Y en ese sentido, lo que hemos hecho es privilegiar mucho el trabajo con las comunidades y que las soluciones también se apliquen de acuerdo a la realidad específica de cada comunidad, de cada localidad. La repitencia es por definición una medida excepcional. No es la regla general, no se aplica siempre, se aplica solo en casos muy específicos. Y por lo tanto lo que hemos dicho es que debe mantenerse la repitencia como una norma muy excepcional, insisto, es decir, no puede ser la regla general. Y corresponde a cada comunidad, director del establecimiento, profesor, apoderado, determinar si acaso el alumno, en el fondo, eventualmente, y insisto, en forma muy excepcional, debiese repetir. Y en términos de la evaluación, lo que se ha hecho es orientar al sistema para que mientras las clases están suspendidas, se evalúe bajo una lógica que se llama de evaluación formativa. Es una evaluación que está centrada mucho más en el trabajo de retroalimentación, de seguimiento, y no tanto en la calificación específica. Ahora, a fin de año, obviamente que todo ese esfuerzo habrá que las autoridades de cada establecimiento tendrán que, sobre la base del trabajo hecho, evaluar. Ministro, uno le llama la atención viendo la realidad de todo el país, porque, claro, uno muchas veces tiene los ojos puestos en lo que ve en las noticias y pasa muchas veces lo que ocurre en la región metropolitana, y muchas veces en regiones también se preguntan, bueno, pero ¿por qué en la región metropolitana entraron este establecimiento?
con este tipo de medidas, y yo que vivo en una zona alejada tengo otra medida, como que nos cuesta a nivel nacional, digamos, entender que existen diversas medidas para cada realidad local. Bueno, todo esto es muy dependiente del paso a paso de los cuidados elaborados por el Ministerio de Salud. El manejo de la pandemia ha tenido resultados distintos a lo largo del país. Depende mucho de si son zonas rurales, urbanas, de mayor o menor densidad poblacional, en fin, una serie de elementos. Y por lo tanto, lo que se definió con el Ministerio de Salud, y lo que definió el Ministerio de Salud, es que en las comunas que están en fase 4, los establecimientos están autorizados para poder en forma gradual y voluntaria abrir sus puertas. Si están en fase 3, tienen que también pedirlo, pero Salud debe hacer un chequeo adicional, una revisión específica. Y por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Esto se enmarca dentro de uno de los pilares del plan de vuelta a clases, que es la seguridad. Solo se abren los colegios donde sea seguro desde el punto de vista sanitario. Y esas reglas de seguridad no se dan al mismo tiempo en todo el país, por ponerlo en un extremo. Una comuna que está en cuarentena, obviamente, no cumple con los requisitos para poder abrir las escuelas. Una comuna que está en paso 4 sí cumple con los requisitos y por eso es que las realidades son distintas a lo largo del Chile. Ministro, muchas veces está este temor, está la inseguridad de los jóvenes, de los niños respecto a volver a clase. ¿Hay un plan de contención emocional, por ejemplo, para los niños, también para poder transmitírselo a los papás, para que también sientan esa seguridad de que están las medidas? Sí, tenemos un plan, deriva del diagnóstico integral de aprendizaje. Lo que se hace es destinar sobre todo los primeros días de una vuelta a clase precisamente a estos aspectos, a la contención socioemocional, al reencuentro, a un trabajo mucho más centrado en lo que son aprendizajes de este tipo y no cosas tan duras como las materias específicas, digamos, del currículum. Y también estamos trabajando con la defensora de la niñez, precisamente quien le ha dado un apoyo explícito a este plan de vuelta a clase, para que tanto la voz de los niños sea escuchada y que sobre la base de las observaciones que los propios alumnos hacen, se pueda también trabajar en la escuela para hacernos cargo de cuáles son sus necesidades. Ministro, por último, y levantar también la inquietud que muchos papás tienen, que a lo mejor tienen que volver a trabajar, otros necesitan hacer sus cosas y el lugar de contención muchas veces el establecimiento educacional. Y siempre se ha hablado de las comunidades educativas que tienen que conversar respecto a este retorno. Pero, ¿cómo se hace, por ejemplo, si un papá dice, bueno, me gustaría volver a poder trabajar, yo estoy en fase 3, estoy en fase 4, necesito mandar a mi hijo al colegio, ¿y cómo lo hago? ¿A quién tengo que acudir? ¿Primero voy al municipio? ¿Voy al Ceremi de Educación? ¿O parto primero con el colegio? Bueno, muy importante que en la lógica de voluntariedad del plan tengamos claro que es voluntario para las familias, pero también necesitamos que sean los propios establecimientos quienes soliciten la reapertura de las escuelas. Y en ese sentido, me consta, porque yo converso también con muchos papás, me escriben a veces, y dicen, oye, nosotros quisiéramos volver a clase. Y muchos papás creen que corresponde al Ministerio de Educación abrir el colegio. Nosotros lo que hacemos es autorizarlo, pero en la medida que el colegio lo pida. Y por lo tanto, es muy importante que esos padres que quisieran que su colegio vuelva a estar disponible, se lo pidan al director del colegio, al sostenedor. En algunos casos puede ser el alcalde, si es un colegio municipal, el director del servicio local, cuando corresponda, o bien el sostenedor, si es un colegio particular subvencionado. Y por lo tanto, es ahí donde es importante que los padres hagan sentir también su opinión y que lo hagan con mucha claridad, porque a veces precisamente esta falta de comunicación, que es la que queremos promover, es la que impide que mayores posibilidades estén disponibles para los niños. Bien, ministro, muchísimas gracias por conversar con nosotros y muy aclarador también, porque las dudas de los papás también van surgiendo, entonces podemos tener la oportunidad de aclararla con los mismos videos que ellos nos mandaron durante esta semana. Y muchísimas gracias también por conversar con nosotros y aclararnos todas estas dudas de este retorno voluntario a clase. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Esperamos vernos en otro capítulo de Mineduca al Aire. Fantástico, que esté muy bien, ministro. Chao.
Bueno, nosotros los dejamos invitados a que quieran ver este capítulo. Si llegaron un poquito tarde, no pudieron ver este capítulo junto al ministro, se metan a nuestro Facebook en el Mineduc y puedan revisar este y otros capítulos más. Que estén muy bien.